Hoy quiero hablarles de un tema delicado, quizá en respuesta a la pregunta de muchos, a la pregunta que nos hacemos cuando las cosas no salen como esperamos, porque no siempre salen como queremos, ¿no es cierto? Y a veces cuando no salen como queremos, nos sentimos frustrados, hasta nos podemos amargar y resentir. Pero como Dios es el que controla nuestras vidas, entonces nuestra frustración, resentimiento y amargura es contra Él. Ajá, ¿me han oído? Sí. Es muy serio esto. Y para mostrarles esto voy a usar un pasaje de segunda carta de Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo explica su situación en un momento como el que muchos de nosotros experimentamos muchas veces. El apóstol Pablo estaba enfermo, tenía un problema muy grande. No sabemos qué enfermedad tenía, pero él dice en la primera carta: cuando fui a ustedes y mi rostro estaba desfigurado y mi aspecto era desagradable, ustedes no me rechazaron. ¿Qué tendría entonces? Realmente no sabemos. Algunos especulan que hasta podía haber tenido lepra, o podía haber tenido alguna enfermedad infecciosa en el rostro, como podía ser viruela o alguna de esas enfermedades. Su aspecto era lamentable y los corintios lo recibieron igual. Pero él no estaba contento con estar así. Él no estaba feliz por estar enfermo. A veces a nosotros nos gusta estar enfermos para dar lástima a los demás, porque nos gusta que los demás se preocupen por nosotros y vengan a consolarnos, porque ya no tenemos más mamita que nos consuele. Cierto. Y hasta hay quienes se deleitan en agravar las enfermedades. Yo he oído a personas contarse mutuamente las enfermedades, a ver quién tenía la más grave. Y he oído a alguien decir que lo habían operado del apéndice 2 veces. Debía tener 2 colones para que le saquen 2 apéndices. Y también hubo alguien a quien lo operaron de las amígdalas 2 veces. No digo mucho porque es más cerca nuestro eso. Pero, y he oído, mejor dicho, el que a mí me operaron de esto, y no que a mí me operaron del otro. Ah, pero la operación mía fue más grande. No, pero la mía fue más grande. Un concurso de enfermedades. No parece que Pablo fuera dado a esas aficiones, y que él mismo estaba afligido, estaba sufriendo, obviamente. Y le pidió a Dios que lo sanara. Y le pidió 3 veces, dice.
Francamente, yo le he pedido a Dios más de 3 veces, muchas veces. Y Dios no lo sanó. Y le dijo, confórmate con mi gracia. Confórmate con que estoy contigo. Confórmate con que no te he abandonado. Consuélate que yo estoy contigo. Y que mi misericordia te cubre, que no te voy a abandonar, que te sigo amando por más feo que te hayas puesto. Y le dice, ¿por qué no lo sana? Y ahí viene el asunto, ¿por qué no resuelve alguno de nuestros problemas? Como si Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre les será hecho. Pero no todo. Santiago, el que escribió la carta, que presumiblemente era el hermano de Jesús, dice, algunas de nuestras peticiones no son concedidas porque no pedimos como debemos, porque pedimos para nuestro bien. Pero indudablemente un milagro, supongamos que el apóstol Pablo llega allí a Corinto y va a la reunión, a la sinagoga, porque en ese tiempo se reunían en las sinagogas, y enfrente de todos es sanado. ¿Se imaginan ustedes el tremendo milagro que sería? Sin embargo, Dios no lo hizo. Y le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, en mi debilidad. Amén, gloria a Dios. El poder de Dios se manifiesta en lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Yo diría que casi 8 de cada 10 cosas que le pedimos a Dios la podemos hacer nosotros, pero no tenemos ganas. Queremos el milagrito, porque somos milagreros. Pero hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Y sabe qué? Dios quiere que nos demos cuenta de eso, que seamos conscientes. Porque cuando tú te das cuenta que no puedes hacer algo, que lo que pasa está fuera de tu control, como por ejemplo cuando estás gravemente enfermo o estás en una crisis, o se cae el avión en el que vas y por más que hagas así no lo puedes mantener en el aire, entonces te das cuenta que no eres nada, que los títulos no te sirven de nada, que el dinero no te sirve de nada, que el prestigio no te sirve de nada, que los amigos no te sirven de nada, que lo único que tienes es a Dios. Amén. Y es allí cuando uno está humillado y quebrantado ante las circunstancias donde Dios manifiesta su gracia y su poder. Los otros días me llamó un conocido que quería que yo le contara lo que yo había visto en un amigo que tenía, la forma en que yo lo conocí. Y yo conocí a este hombre en lo bueno y en lo malo de él. En lo bueno era asombroso.
la manera en que Dios se manifestaba a través de él, los milagros que había en su presencia. Pero en lo malo era escandaloso. Era vergonzoso. Y mucha gente pensaba cómo Dios bendice a este hombre y lo usa. Y muchos que lo conocieron, de esos que se les llama siervos de Dios, eso dijeron de él. Lo mismo hubieran dicho si lo hubieran visto al rey David haciendo con la vecina lo que hizo después de la cena, dejándola embarazada. Hubieran dicho, ¿cómo? Y Dios dice que este tiene el corazón como a Dios le agrada. Este es peor que yo. Pero ¿sabe qué? Cuando David se dio cuenta de lo que había hecho, ¿qué hizo? Se humilló. Más humillado no podía estar. Se pasó días postrado, echándose ceniza encima, que era una costumbre, echarse polvo encima, un símbolo de querer morirse, porque del polvo fuimos hechos. Y además de eso, la persona que echaba ceniza se veía pálida porque la ceniza es blanca, como si se estuviera muriendo, y él se estaba muriendo de remordimiento. Y este hombre, que yo lo conocí, lo vi postrado en el suelo, llorando, clamando a Dios perdón por sus problemas. Nunca más vi eso en nadie. En la debilidad, Dios se hacía poderoso. Dios necesita quebrantarnos. Él necesita humillarnos. Y a veces para humillarnos nos tiene que avergonzar en público. O nos tiene que hacer fracasar. Nos tiene que hacer ver que nosotros nos creemos mucho y somos nada. Así es. Y que decimos, como dice Pedro, sí, mañana voy a ir. Sí, ¿qué sabemos si mañana vamos a estar con vida? Y hacemos promesas, y sí. Y si no somos dueños del tiempo ni de nada. Por eso, dice Pablo, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades. Me alegraré, quiere decir, de ser débil. Me alegraré de confesar, admitir que no puedo, para que el poder de Dios repose en mí. ¿Se da cuenta? Qué diferente que somos nosotros. Por eso yo suelo pensar que el reino de Dios es al revés que el nuestro. Y que no hay nada que hacer. Nosotros no tenemos la capacidad de aprender, de entender eso, a menos que el Espíritu de Dios nos dé un golpe para hacernos reconocer nuestra debilidad. Y termina este párrafo diciendo, por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Se lo pongo en palabras de hoy. Me gozo en mi impotencia.
Me gozo cuando me insultan y me pelean. Me gozo cuando no tengo nada, cuando no tengo dinero ni tengo nada. Me gozo cuando me persiguen y me gozo cuando me agarra la angustia. ¡Ah! Porque la angustia viene como una enfermedad. Porque mi debilidad es mi fuerza. Mi debilidad, mi impotencia, mi necesidad, mi dolor, mi angustia, mi imperfección, mi quebranto es lo que hace que el poder de Dios obre en mí. ¿Cómo hizo Dios para hacer que el pobre Pablo reconozca esto y nos dé semejante lección? Lo tuvo que quebrantar a él. Él era un tipo orgulloso. Él sabía que de los apóstoles nadie le llegaba ni acá. Los otros eran una bola de ignorantes y él era un hombre muy preparado, educado. Quizás se creía más de lo que era. Y Dios tuvo que hacerle así, aplastarlo como una hormiga, para que este hombre se quebrante y lo deje a Dios obrar. Y que Dios obró. Y por medio de él, Dios obró en esta gente y en muchos otros. Y él fue quien estableció la base del cristianismo. Él fue el que puso el cimiento de este edificio grande que es la cristiandad, que es la iglesia. Sin él solo hubiéramos tenido testimonios de los que vieron a Jesús. Los testimonios te animan pero no te edifican. Los testimonios no añaden conocimiento ni sabiduría a ti. Es lindo saber lo que Dios puede hacer, pero es mejor saber por qué. Al fin y al cabo, cuando Jesús oró, dijo: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti. No dijo: en esto consiste la vida eterna y la salvación, que hayas visto muchos milagros y tengas medallitas y todo eso, y altares y milagros. No. El que no conoce a Dios, dudo que pueda entrar. Y al fin y al cabo, como acá solo podemos conocer a Dios muy parcialmente, el resto los entenderemos solamente en la eternidad. Ahí sabremos todas las cosas. Acá, mientras tanto, lo único que debemos saber es que sin Él estamos perdidos. Y que cuanto más nos humillemos delante de Él, más bendecidos vamos a ser. Así es. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. No cortes, déjalo seguir. Oremos.
Gracias, Padre, por esta escritura, este pasaje, estas palabras que nos dejó este discípulo escogido tuyo, a quien tanto le revelaste y bendijiste. Gracias porque en sus palabras somos alimentados y a través de sus palabras somos edificados. Que no sean meras palabras, porque todos los días oímos tantas palabras, tanta gente decir cosas, algunas con sentido, otras sin sentido, pronto las olvidamos, porque en realidad poco afectan nuestra vida, pero tu palabra es palabra de vida. Es en tu palabra que encontramos la vida, porque tu palabra eres tú, Señor. Es en tu palabra que nos movemos. Es en tu palabra que vivimos. Es en tu palabra que creemos. Gracias por esas palabras. Gracias por tu presencia, porque tú te manifiestas en palabras para que nosotros te podamos entender. Y aunque no te oigamos con las orejas, te oímos en nuestro interior. Y hasta a veces te oímos en las señales. Gracias, porque en nuestra debilidad está nuestra fortaleza. En nuestra humillación está tu grandeza, tu gloria y tu poder. Y cuanto menos podamos, más puedes tú. Y no permitas que seamos dejados flojos con la excusa de que no podemos. Porque no podemos obligarte a ti a hacer lo que tú no quieres. Y tú no vas a hacer lo que nosotros debemos hacer. Eso, que lo entendamos bien, ¿verdad, Señor? Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos revele tu grandeza y gloria y señorío como a San Pablo. Y que lleguemos, como Él dice, a ser perfectos en todo, como eres tú, Señor Jesús. Bendice, Señor, a los que te necesitan, a los que están pasando por pruebas, a los que están muy enfermos, a los que están atacados por esta epidemia tan terrible. Y provee para nuestras necesidades, y que nuestro espíritu, nuestra alma, seamos sensibles a ti, porque tú siempre estás con nosotros. Y si no te sentimos, no es porque no estás, sino porque nosotros nos hemos encerrado en nosotros mismos. Por eso, Señor, llénanos más y más de ti y de tu gracia, para que podamos decir como Pablo, que nos baste tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.